Muy bien, pues sean bienvenidos nuevamente. La intención de este video es platicar un poco acerca de las principales propiedades termodinámicas. Si bien hay un montón de propiedades con las que a veces tenemos que trabajar, como puede ser la energía libre de Gibbs, la entropía, la entalpía. De todas estas, hay cuatro que a mi parecer son básicas, indispensables para todo ingeniero. Todo ingeniero tiene que conocerlas, o toda persona que se acerca, no solo ingeniero, toda persona pues, que se acerque al campo de la termodinámica, tiene que conocer y poder tener un manejo. Ujú. Entonces, estas cuatro serían la energía interna, la entalpía, la capacidad calorífica y la entropía. Ahora, de estas cuatro voy a dejar de lado la entropía por un ratito, ahorita no la vamos a tocar, por su complejidad. Es una de las propiedades termodinámicas que causa más problemas en su entendimiento y quizás una de las que son un poquito más complejas. Entonces, en esta ocasión no la vamos a tocar, pero lo que respecta a la energía interna, la entalpía y la capacidad calorífica, vamos a estar trabajando. Ahora, esta sesión de videos las voy a dividir en tres, uno para cada propiedad y para que no sea muy pesado. ¿Ok? Entonces, bueno, em, pues vamos dándole. Ahora, algo antes de que comencemos, una nota más. Recordemos que hay otras propiedades que normalmente son más fáciles de medir, como son el volumen, la temperatura, la presión y la cantidad de sustancia. Puede ser en número de moles o la masa. Estas cuatro, volumen, presión, cantidad de sustancia y tienen la característica que son muy fáciles de medir. Es decir, es muy fácil detectar la temperatura de un sistema, es muy fácil medir su volumen, por lo cual generalmente estas cuatro son asignadas como variables de estado. Recordemos que cuando hablamos en el primer video de propiedades, mencionamos que para que nosotros podamos reconocer un estado termodinámico, solo hace falta conocer dos propiedades intensivas o dos propiedades extensivas y la masa. Entonces, desde esta perspectiva, lo más cómodo es que las propiedades que vas a usar como variables de estado, es decir, las dos propiedades que van a definir todo tu sistema y todos los cambios en tu sistema y a partir de las cuales vas a calcular todo, pues sean una de estas cuatro, sea la presión, sea el volumen, la temperatura o la cantidad de sustancia. Generalmente podemos establecer lo que llamamos lazos funcionales y definir todo a partir de estas cuatro. Ajá. Por eso, por ejemplo, la ley de los gases ideales siempre está en términos de presión, volumen, número de moles y temperatura. Sí, podrían haber construido la ley de los gases ideales en términos de energía interna, entalpía y yo qué sé, pero por facilidad de medición, pues conviene tomar estas cuatro como mis variables de estado y a todas las demás como funciones de estado. Para que quede claro que es una función de estado, pues les recomiendo irse a los otros videos, el primer video de propiedades que tenemos por ahí. Pero bueno, dicho eso, pues vamos a arrancar, ¿no? Entonces, la primera propiedad que analizaríamos sería la energía interna, a la que normalmente se le pone la letra U. Ok, la energía interna podemos pensarla que es como la energía que tiene el sistema, digamos que dependiendo únicamente de la naturaleza de la sustancia que está dentro del sistema. Esta energía se debe, pues, por ejemplo, a cosas como enlaces moleculares, interacciones entre los distintos átomos de la sustancia. No depende tanto del recipiente en el que está contenido. ¿Ok? Esta energía, pues, al ser al final una forma de energía, va a darse en unidades de energía, en joules, y esta energía no considera factores como, por ejemplo, pensemos en un ejemplo sencillo. Nosotros tenemos un recipiente de gas, no sé, un gas butano o gasolina. Si nosotros agitamos ese gas butano con nuestras manos o movemos de lugar el tanque de gas butano, la forma en que el gas se quema, la forma en la que el gas hace combustión,
pues no va a depender de la posición en la que estaba el gas. O, por ejemplo, si nosotros vamos en un auto y se está quemando la gasolina dentro del auto, pues realmente la forma en que la gasolina se quema no va a estar afectada por la velocidad a la que va el auto. A las velocidades que nosotros nos movemos, es muy difícil que podamos afectar a la energía interna. Ajá. La energía interna entonces va a contener todas estas formas de energía. Curiosamente, si recordamos, el calor lo habíamos definido como el total de la energía cinética o la energía de movimiento de las partículas al interior de un sistema. Entonces, el calor es una parte de la energía interna, ajá, pero va a haber otras, por ejemplo, que no considera el calor, por ejemplo, los enlaces que se puedan formar. ¿Ok? Ahora, aquí les estoy poniendo una ecuación para cómo se define el diferencial de energía interna. Esta ecuación es un poquito más, viene de termodinámica no lineal o termodinámica fuera del equilibrio. Pero bueno, es importante que la conozcamos. ¿Por qué? Porque la energía interna va a ser una de las variables más importantes o una de las funciones más importantes dentro de la termodinámica. Y podemos definir su cambio en términos de otras propiedades, como son, en este caso, la entropía, el volumen y la cantidad de sustancia, ¿sale? Entonces, recordemos, la energía interna no va a considerar situaciones como la posición de mi recipiente o en dónde estamos o a qué velocidad se mueve. Muy bien. Entonces, recordemos que la energía interna, al ser una forma de energía, pues depende de la masa. La energía siempre depende de la masa o de la cantidad de sustancia que tú tengas. Entonces, muchas veces, bueno, de hecho, la energía interna es una propiedad extensiva. Entonces, si tú incrementas la cantidad de sustancia, naturalmente estás incrementando la energía interna. Pensémoslo de manera sencilla. Recordemos que uno de los factores de la energía interna pues, son los enlaces moleculares y la velocidad de las partículas en un sistema. Entonces, si tú de pronto aumentas más moléculas, pues ¿qué sucede? Cada una va a dar un aporte de energía. Va a tener sus propios enlaces, va a tener sus propias interacciones, va a tener su propio movimiento. Entonces, eso va a hacer que la energía interna crezca. Ajá. Lo que les decía, la combustión del gas butano no va a ser afectada por dónde pongo el recipiente, pero sí va a ser afectada por cuánto gas butano tengo. Entonces, de ahí, la cantidad de calor que puede liberar la combustión pues va a estar ahí presente, va a estar cambiando dependiendo de cuánto gas tenga. De ahí que conviene muchas veces convertir esta energía interna eh, extensiva en una propiedad intensiva. Esto lo hacemos dividiendo entre la masa, es muy fácil, y ahí obtenemos lo que llamamos la energía interna específica. Ahora, recordemos que todos los específicos, a excepción de la temperatura, conviene escribirlos con letras minúsculas. Entonces, por ahí ponemos la energía interna específica, es la energía interna de una sustancia por unidad de masa. ¿Ok? Entonces ahí ya nos deshacemos de qué tanta masa tienes, no importa, si es específica ya no importa. ¿Ok? Para obtenerlo pues únicamente dividimos entre la masa y sus unidades cambian ligeramente. Las unidades de la energía interna pues serán joules, ahora van a ser joules sobre kilogramo o joules divididos por kilogramo, ¿no? Ahí lo ponemos. Muy bien. Ahora, ¿cómo es la relación de la energía interna con la primera ley de la termodinámica? Bueno, nosotros sabemos que un sistema puede tener muchos tipos de energía. Algunos son internos, algunos son externos. Entonces, nosotros normalmente decimos, el cambio de energía, normalmente lo que tenemos sería esta parte. El cambio de energía debe de ser igual al calor introducido o intercambiado por el sistema, menos el trabajo realizado con el sistema. Puede ser sobre el sistema o del sistema hacia afuera, no importa. Pero esta energía, este delta, este diferencial de energía, pues, ¿qué produce esos cambios de energía? Pues puede ser cambios de energía cinética, pueden ser, que es decir, que nuestro recipiente comience a moverse, por ejemplo, el tanque de gasolina en el auto, si se mueve el auto, se lleva el tanque. Puede ser cambios de energía potencial, el tanque de gas que tenemos en nuestra casa, pues podemos cambiarlo de la cocina a la azotea, no sé, de posición, más la energía interna. Ahorita vamos a considerar nada más esos tres tipos de energía. Entonces, en esta expresión, si nosotros consideramos únicamente
las partes de la energía al interior de la sustancia, es decir, no consideramos qué está pasando con el recipiente, pues nuestra ecuación se simplifica y únicamente nos quedamos con el término de energía interna, debe de ser igual al cambio de calor, los intercambios de calor, menos los intercambios por trabajo, ¿ok? Entonces, podemos hacer esto en términos específicos, usar el intercambio de calor específico, nótese que ahí tiene que llevar la palabra intercambio, el intercambio de calor específico y el intercambio de trabajo específico. Nos queda una expresión como la que vemos ahí. ¿Sale? Si se fijan, es muy fácil. Naturalmente, las unidades de esta última ecuación, pues, todas estarían en joules sobre kilogramo. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos, la energía interna, cuando nosotros trabajamos con gases ideales, podemos expresar nuestra energía interna. Recuerdan, nada más voy a escribir aquí rapidísimo la ecuación de los gases ideales, para quien no se acuerde, pues es presión por volumen debe ser igual al número de moles de mi sustancia por la constante de los gases ideales por temperatura. ¿Ok? Entonces, muchas veces para los gases ideales podemos expresar la energía interna, curiosamente, en términos de los grados de libertad de la molécula. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo voy a dibujarlo aquí rapidísimo, tengo una molécula, vamos a decir que es un gas monoatómico de un solo átomo, ¿no? Entonces, esta molécula o este átomo, pues tiene ciertos movimientos que puede hacer. Entonces, se puede trasladar, si es un gas monoatómico, se puede trasladar, ya sea hacia adelante, hacia arriba o hacia la izquierda y la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tendría 3 grados de libertad. Dependiendo de los grados de libertad, nosotros podemos medir la energía interna de ese gas. Ajá. Va a ser una función de los grados de libertad y de la relación presión-volumen, o de los grados de libertad, ajá, y de la relación de la relación de temperatura y cantidad de sustancia. ¿Vale? Voy a quitar ahí mi garabato. Entonces, nosotros podemos expresar la energía interna, el cambio de energía interna, tanto de esta forma, en términos de presión, volumen y grados de libertad, como de esta forma, en términos de presión, de temperatura, número de moles y grados de libertad. Ahora, ¿cuántos grados de libertad podemos tener? Pues lo que les decía, ¿no? Si es un gas monoatómico, ajá, pues nada más tenemos 3 grados de libertad. Pensemos en nuestro átomo ahí, pues al átomo da un poco lo mismo desde donde lo veas, sigue siendo el mismo átomo, pero hacia dónde se mueve, eso sí lo puedes distinguir. Entonces tienes, digamos que movimientos en la dirección X, podrías tener movimientos en la dirección y podemos tener movimientos en la dirección Z, ¿no? Digo, solo por inventármelos, ¿no? Entonces tenemos 3 tipos de movimiento, tenemos 3 grados de libertad, ¿ok? Pero no solo eso, ¿qué pasa si la molécula es un poquito más compleja? Recordemos que los gases ideales pues abarcan pues un gran número de gases, un gran número de sustancias. Digo, ahorita no voy a hacer la deducción de esta expresión. Se puede deducir de varias formas. Viene principalmente de teoría de termodinámica estadística. No es mi intención, pues para quizás otra ocasión. Pero bueno, ¿qué pasa si tenemos un gas diatómico? ¿Qué sería un gas diatómico? Pues un gas formado por 2 átomos sencillos enlazados uno con el otro. Ajá. Pues podemos considerar el primer caso que voy a borrar, voy a cambiar un poquito esto. Vamos a suponer que están ahí, para poder imaginar el enlace, como si tuviéramos una mancuerna, ¿no? Y vamos a suponer el caso donde tenemos un gas diatómico, es decir, con 2 átomos, por ejemplo, el nitrógeno, pero vamos a considerarlo de enlace rígido. Es decir, las moléculas, la distancia que hay de átomo a átomo es una distancia constante, ¿no? Entonces, esta distancia es constante. Ok, si estamos en ese caso, entonces, ¿qué movimientos puede tener? ¿Qué movimientos puede tener esta molécula? Bueno, vamos a ponerlo de este color. Vamos a imaginar que puede moverse en el eje X, puede moverse en el eje Y, digo, me estoy inventando las direcciones, puede moverse en el eje Z, entonces tendría los 3 grados de libertad igual
que que la molécula monoatómica, pero además tenemos rotaciones. Nada más que pensemos, va a haber rotaciones que son significativas, es decir, que yo puedo observar y que puedo notar que está cambiando algo, y va a haber rotaciones que no son significativas, que no me afectan mucho. Entonces, podríamos pensar que esta molécula podría rotar sobre el plano XY, ajá, de esta forma. Eso sí lo notaría, ¿no? Por ejemplo, si la molécula se queda a la mitad, pues quedaría como algo así, ¿no? Aquí estaría algo hacia la mitad de la rotación. Eso sí lo podría notar. Entonces, una rotación sobre el plano XY sería significativa. O puede rotar sobre el plano YZ, igual que quede la molécula aquí, por ejemplo, paradita, pues eso también lo podría notar. Entonces, esa rotación es significativa. Pero ¿qué hay de la rotación en el plano XZ? Donde la mancuerna gira de esta forma. Pues esa rotación no es significativa porque realmente estaría como si fuera un rodillo moviéndose, pues no notaría gran cambio, por lo cual solo tenemos dos rotaciones significativas. Entonces los grados de libertad van a ser 5. Entonces para gases ideales diatómicos de enlace rígido solo vamos a tener 5 grados de libertad. Ahora, ¿qué pasa? Voy a quitar esto tantito. ¿Qué pasa si mi molécula no tiene un enlace, sigue siendo una molécula diatómica? Puede ser expresada por la ecuación de los gases ideales, pero el enlace esta vez es un enlace flexible. Voy a ponerlo como si tuviera un resorte aquí. De hecho, la mejor forma de recuerden que la teoría cinética molecular pues, nos ayuda a imaginarnos nuestras moléculas con un análogo mecánico, ¿no? Entonces podemos pensar ahí que tenemos dos pesitas, que son los átomos, unidos por un resorte. Entonces, ¿qué tipo de movimientos voy a tener? Bueno, pues podría avanzar en la dirección X, podría desplazarme en la dirección X, podría desplazarme en la dirección Y, podría desplazarme en la dirección Z. ¿Estamos de acuerdo? Que serían mis movimientos de traslación. Tendría 3 traslaciones. Podría tener una rotación sobre el plano YZ. Podría tener una rotación sobre el plano XY. Recordemos que la rotación en XZ, pues no va a ser significativa. Si tenemos dos rotaciones, pero además, esta molécula, pues como su enlace es flexible, se puede estirar y contraer. Ajá. Entonces, parte de su energía se puede estirar para vibrar, para que este resorte se estire y se compacte. Entonces, eso nos incluye un grado de libertad más, que es por el movimiento, por el movimiento de atracción o de repulsión entre esos dos átomos, y además la energía que se acumula dentro de este enlace. ¿Estamos de acuerdo? Es como si un resorte, cuando estiramos o compactamos un resorte, acumula energía. Entonces tengo que añadir otros 2 grados de libertad. Entonces tendríamos 3 grados por traslación, 2 por rotación, 1 por vibración y 1 más, que es la energía que acumula el enlace. De tal modo que para una molécula diatómica, pero de enlace flexible, tendría 7 grados de libertad. Entonces la energía interna la puedo dar en esta G, pues yo tengo que saber qué tipo de sustancia voy a estar trabajando y yo puedo definir esa G si va a ser 3, si va a ser 5 o si va a ser 7. ¿Ok? Y de esa forma yo puedo hacer mis cálculos y trabajar con la energía interna. Muchos gases pueden caer, bueno, bajo condiciones de baja temperatura y de baja presión, pueden ser tratados como gases ideales dentro de este campo. Uno de los más importantes, por ejemplo, puede ser el aire. El aire a bajas temperaturas y condiciones de baja presión puede, pues principalmente es nitrógeno, es un 70% nitrógeno, 28% oxígeno y un poquito más de otras sustancias. Entonces, el aire lo podemos tratar perfectamente como un gas ideal, siempre y cuando estemos en condiciones de baja temperatura y baja presión. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es un poco acerca de cómo trabaja la energía interna. Y lo siguiente sería pensar un poco a la entalpía. ¿Ok? Entonces, vamos a dejar el video
hasta aquí. Y el siguiente video vamos a trabajar con la entalpía.